¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida, como lo hicimos el martes pasado, a este programa especial en donde vamos a revisar algunos temas que ha discutido la Suprema Corte y que, como platicábamos la semana pasada, ha tenido implicaciones importantes en las instituciones, en personas concretas y en la vida cotidiana de millones de mexicanos y de mexicanas que vale la pena que usted conozca. Se habla mucho del poder ejecutivo, del presidente, se habla mucho del poder legislativo, pero también necesitamos poner la lupa al poder judicial y particularmente a la Suprema Corte. Y por eso, en este segundo programa especial me acompaña nuevamente el ministro Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Mario. Al contrario, qué bueno que está aquí de nuevo con nosotros. Está Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que está aquí en la mesa de la agenda pública. Y nos acompaña también el doctor Hugo Alejandro Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Encantado y muchas gracias. Gracias, ministro. Bienvenidos aquí a Foro TV, a la agenda pública. Bueno, pues vamos a empezar. Y la semana pasada platicábamos de cómo históricamente en México la atención se ha puesto sobre los otros poderes, pero que de la reforma del 94 para acá y a partir de una serie de decisiones que se han venido tomando, ha cobrado un papel central. Y así como lo vemos en temas que de pronto parecen muy abstractos, o incluso en públicos o en sectores de la población que a lo mejor no nos dicen mucho, uno de los sectores de los que se ha discutido es el de la infancia. Y me gustaría empezar por ahí, doctora, para platicar un asunto como el bullying. Estoy seguro que todos los que nos están viendo lo han escuchado, que se habla en programas familiares, que se platica en las escuelas, y que quizá nadie de los que nos está viendo en este momento diga, y la Corte como que tiene que andar opinando de bullying, y resulta que es una de las materias que han discutido y sobre las que ha habido resoluciones importantes. No, efectivamente, esta es una sentencia muy relevante, me parece que además, digamos, ejemplar a nivel internacional, no solo en México, porque ubica, ¿no?, los derechos de los niños, en particular el derecho a la dignidad, a la integridad, a la educación, o sea, varios derechos que se ven vulnerados cuando hay una situación de acoso escolar. Se pronuncia, ubica perfectamente al niño como titular de derechos públicos, de derecho público, de derechos humanos, e identifica claramente quiénes son los sujetos obligados a garantizar estos derechos. Y sabemos nosotros, porque así lo reconoce esta sentencia de la Suprema Corte, que el bullying o el acoso escolar, ¿no?, del cual efectivamente se ha abordado desde muchas perspectivas distintas, psicológica, sociológica, pero no desde la perspectiva jurídica, y es un fenómeno que afecta profundamente la vida de niñas y niños, porque la escuela, en donde ocurre este fenómeno, es el principal espacio de socialización de niñas y niños en la edad escolar precisamente. ¿Cómo llega la Corte a este tema o este tema a la Corte? Llega a través de un juicio en el que una madre de un menor demanda a una escuela por acoso escolar o bullying. Después de un proceso largo, el asunto llega a la Corte y es la primera ocasión en que podemos pronunciarnos sobre este fenómeno tan extendido. Y básicamente lo que la Corte dice es que el bullying o acoso escolar, entendido como aquellas conductas reiteradas que afectan la integridad física, psicoemocional, patrimonial o la sexualidad de un niño o un adolescente, cuando se da en el ámbito escolar de instituciones públicas y privadas, las instituciones tienen dos obligaciones. Una, tener un entorno en el que se prevenga este tipo de conductas, y cuando tienen conocimiento de que se están realizando, se tomen las medidas respectivas. En el caso concreto no fue así. La escuela tenía conocimiento de este acoso escolar, no solo no tomó medidas para evitarlo, sino que la propia maestra que trabajaba en la escuela era una de las personas que acosaba al menor. Y la consecuencia que generó esta sentencia es una condena patrimonial a la escuela, que esto es muy importante porque lo que se trata con este tipo de resoluciones es avanzar hacia una cultura de la responsabilidad. Si no hay consecuencias cuando se violan derechos, cuando no se cumple con el deber de cuidar a los niños, pues se van a seguir haciendo esas conductas. Entonces, por ello, además de todo lo que ya explicó de mejor manera Mónica, esta sentencia ciertamente es paradigmática. Platicábamos la semana pasada, doctor, decíamos cómo las
leyes en México de pronto existe una brecha enorme entre lo que pasa en la vida cotidiana y las leyes. Y particularmente con la Constitución, que cada 5 de febrero pues, recordamos la promulgación, pero no sentimos que sea algo, en general las leyes, que tengan un impacto directo o que sean exigibles, por ejemplo, ¿no? Que de pronto las leyes se convierten en un conjunto de buenas intenciones, de buenos deseos, pero que no vemos que eso se vuelva algo que yo pueda demandar, que tenga consecuencias directas. ¿Cuál es la importancia de que un tema como este, de una familia concreta, en una escuela concreta, llegue a la Corte y termine con una decisión así? Conste que la pregunta me la pusiste de pechito para una reflexión que yo traía y me parece importante. Yo creo que este problema de mal uso, abuso, desconocimiento, son muchos que se juntan de nuestras leyes, particularmente nuestra Constitución. Al mismo tiempo, lleva otra vía muy importante y de mucha fuerza, que es cuando la Corte interviene e interpreta casos, ¿no? Porque ahí sí señala con toda claridad un tema, señala con toda claridad situaciones jurídicas específicas que hay que atender y que se tiene que elaborar. Ya veremos ahorita otros temas clarísimos a este respecto. Pero en este muy particular, y desprendido de lo que acaba de explicar el ministro, a mí me gusta mucho esta sentencia porque la sentencia está poniendo un modelo muy claro, identificable para casos que van a ser similares, y voy a explicar por qué creo que hay muchos y vienen muchos. En primer lugar, dice, ojo cuando hay un derecho que ha sido lesionado. Hay que identificarlo plenamente. Sí. Segundo, hay que ver con toda claridad la profundidad del daño. Ahorita el ministro también rápidamente dijo varios tipos de daño que en el caso particular se presentaron, ¿no? Y tercero, y ahí viene una cosa muy importante, la entidad, en este caso un centro escolar, que puede o no ser responsable. Y puede ser o no responsable esa entidad por las obligaciones que la ley le da, y además puede ser responsable por actos o por omisiones. Fíjate el marco, derecho, daño, responsabilidad. Obviamente estamos hablando de escuelas públicas y privadas. Sí, pero ahí voy. Pero lo que me gusta a mí es el modelo que tiene, en este caso para proteger cosas muy particulares de bullying escolar, pero es un marco muy interesante que va a poder ser aplicado. Derechos, primero que derechos afecta, luego el daño. Daño, ¿sí? Responsabilidad. Suena claritito. Sí, sí, bueno, pues tenemos una sentencia que nos lo está poniendo clarísimo. En un contexto que está viviendo el país de enorme violencia hacia los niños, tristemente, tenemos hoy el caso que sucedió ayer, que se repite, y de los jóvenes. Sí. Que a lo mejor, aquí ya me estoy saliendo un poquito, pero me estabas tú preguntando de eso. Sí, la Corte nos está diciendo caminos para atender las situaciones tan graves que están dando en el país. El bullying es una situación muy grave, pero va a haber otras en donde probablemente este modelo adaptado también va a poder hablar de instituciones responsables por actos o omisiones en generar un ambiente de protección a los derechos. Claro, que tiene que ver con una cosa que platicábamos aquí la semana pasada, y es el rol de la Corte no como una institución muy alejada, sino que tiene que ver con implicaciones, por ejemplo, en este caso, en la forma de operar de las escuelas con el antecedente que significa esto. Y así ahí quisiera llevar la siguiente pregunta, es decir, cuando el ministro nos dice, a ver, hay elementos de prevención, hay una responsabilidad de las escuelas no solamente de actuar cuando ya ocurrió, sino de manera preventiva para que no se presenten este tipo de situaciones. Cuando lo pensamos desde la perspectiva de las instituciones, de las escuelas públicas, privadas de este país, ¿cuáles son las consecuencias de este modelo del que estamos platicando? Pues las consecuencias es una responsabilidad muy clara, y es entender que, digamos, en primer lugar, y es muy importante decirlo, que los niños son titulares de derechos. Y además me parece que es una de las primeras sentencias, quisiera destacar esto, que se ocupan de derechos de los niños que no tienen que ver con la materia familiar, porque la Corte ha interpretado muchísimo del interés superior del niño, pero ha tenido que ver con custodia, patria potestad, etcétera, ¿no? Que es un poco donde se ha ubicado históricamente a los niños. Y aquí identifica claramente a otros sujetos obligados y les ¿Que son claramente ¿Escuela? Las escuelas, por supuesto. El artículo 4 constitucional extiende las obligaciones en relación con la tutela de los derechos de niñas y niños y la garantía de su interés superior a todas las personas que tienen bajo su cuidado niños. Y en este caso muy particular, pues señala que los centros educativos tienen la obligación, como dice nuestro artículo 1 constitucional, de promover, proteger, respetar y garantizar. Es decir, que tienen una obligación muy clara en la prevención de todo tipo de violencia y en especial del bullying, que genera consecuencias muy nocivas justamente por el entorno en el que se da y por las condiciones en las que está el niño. Y este caso particular
intervención de la maestra también especialmente grave. Entonces tienen la obligación de generar entornos libres de violencia, pero una vez que se ha dado esto, si es que no se pudo evitar, ir hacia la reparación del daño, ¿no? Que en este caso es una reparación patrimonial porque es la que se puede dar y la que puede generar condiciones para que la familia pueda procurar la reintegración, digamos, psicoemocional del niño. Claro. Hay un punto, sí, y lo quiero reiterar. La atmósfera nacional que estamos viendo de violencia está claramente conectada con lo que los niños viven. ¿Sí? En casa y fuera de se sigue reproduciendo y se genera. Y aquí ya está sentando un precedente muy importante de que tenemos entre todos, no nada más está señalando a una autoridad ocasional, no, entre todos, en este caso son las escuelas, el deber, la responsabilidad de cuidar el ambiente que tenemos de protección justamente de derechos. A mí esa parte me parece de extraordinaria importancia, ¿no? en la sentencia en específico. Para ir cerrando este tema, porque hay varios asuntos que queremos llevar, algunos que además van a ser muy polémicos seguramente. En este creo que hay un consenso y no creo que nadie que nos esté viendo diga, ay, qué mal que protegen a los niños. Bueno, sí, hay algunos por ahí, pero bueno, hay gente que todavía cree que la violencia es una forma de educar a los niños, pero en general creo que estamos de acuerdo todos. Van a ver que hay otros temas que generan más controversia, que tienen que ver con disputas también, pues de valores, de luchas, yo diría casi civilizatorias, de procesos, en fin. Pero para cerrar con este tema, una vez que la Corte establece una sentencia como este caso que estamos platicando, ¿qué sigue? Es decir, entiendo que le toca aplicarlos a otros, que le toca que hay un centro de política pública, que hay temas de capacidades institucionales, tanto CEP como a nivel escuelas, pero la Corte que una vez que emite la sentencia ya acabó el asunto, le da seguimiento, depende de qué otros casos le puedan llegar, ¿qué pasa ahí? Cada vez que la Suprema Corte resuelve un asunto, hay que ver que tiene dos vertientes. Una, resolver el caso concreto. Sí. El caso concreto del niño, del asunto que vino de esa escuela, de esa mamá. Pero la segunda vertiente, que es quizás más relevante, es el precedente. A partir de los precedentes, la Suprema Corte viene generando una doctrina en materia de derechos humanos que puede, por un lado, inspirar el comportamiento social, no solo de los poderes públicos, sino también de la sociedad como tal, un ejercicio pedagógico desde la Corte, y por el otro lado ir generando precedentes que van siendo obligatorios a todos los tribunales del país. De tal suerte que esta vertiente individual o concreta y colectiva o a futuro de gran alcance es lo que hace tan trascendente que la Corte resuelva casos de derechos humanos, porque a partir de un número determinado de casos tiene efectos expansivos y vamos generando un cambio cultural en la sociedad hacia una cultura de derechos humanos y vamos acotando las atribuciones de las autoridades para evitar abusos y también en otra vertiente vamos estableciendo obligaciones para que las autoridades hagan aquello que la Constitución les exige en materia de derechos humanos. Bien. Vamos a hacer una pausa, pero regresando vamos a platicar de temas de presunción de inocencia, debido proceso, estos temas que normalmente cuando uno es, o un conocido, un familiar, el que es investigado, el que es detenido, todos queremos que se respeten, por supuesto, los derechos. Cuando nosotros somos la víctima, a veces tenemos criterios diferentes, queremos otro tipo de políticas con quienes son los detenidos. Esto platicamos regresando de la pausa, esta es la agenda pública en este programa especial. Ya estamos de vuelta en este programa especial con el ministro Arturo Saldívar, con los invitados, con la doctora Mónica González Controy, con el doctor Alejandro Concha Cantú, el investigador de jurídicas de la UNAM. Y bueno, antes de irnos a la pausa anterior, decíamos que hay un tema que así como el tema de la infancia, pues puede generar un mayor consenso social. Este particularmente ha sido polémico, que es el asunto del debido proceso, de la presunción de inocencia. Quizá lo platicamos antes de empezar la mesa, el caso de Florence Cassé, que ahora está otra vez de vuelta por este texto de Jorge Volpi, es uno de los casos emblemáticos, quizás sin revivirlo todo, pero recordar de pronto cuando se enfrentan juicios formales de derechos, de procedimientos, de instituciones, con estos llamados juicios paralelos o juicios mediáticos, que los hemos visto muchas veces cuando se detiene una persona, se presenta frente a los medios y dice, este es un secuestrador, o desmantelamos o detuvimos a esta persona que era la cabeza de la banda de no sé quién, todavía sin juicio de por medio,
pero ya tenemos ahí una presentación, o lo detuvieron robando autopartes. ¿Ante qué estamos cuando hablamos de debido proceso, cuando hablamos de presunción de inocencia? ¿Cuál es el gran tema que está aquí? ¿Quién dice yo? Yo. Doctor. Yo creo que cuando hablamos del debido proceso legal estamos frente a uno de los derechos básicos más importantes, incluso de estos llamados originarios, junto con todos los políticos, y tiene una razón de ser porque tiene un significado político muy importante, pero que cuesta mucho a veces entender porque no es simplemente ligado, no este es un derecho ligado a una libertad directa, como puede ser la libertad de expresión, Sí. ¿no? Que esa se entiende, cómo surge, para qué surge. El debido proceso legal es un conjunto de derechos distintos que en su conjunto lo que tratan de hacer es proteger justamente que el Estado, cuando va a culpar y va a Sí. juzgar a alguien a través de un procedimiento, justamente cumpla con una serie de requisitos, ¿no? Para garantizar justamente que no va a aplicar o no lo va a castigar a este sujeto, lo estoy diciendo con términos adrede, no jurídicos, Claro. que Cosa no lo que va, agradecemos, que pues, no lo va a castigar Sí. arbitrariamente. Ujú. Eso es lo que busca el debido proceso legal. Por eso surge, cuando surgen los primeros derechos, como un gran freno a los monarcas absolutos que no le caías bien, te agarraban, te juzgaban, te torturaban y te hacían pedazos. Y se acababa, fuera, ¿no? claro. Pienso en las series de Enrique VIII, lo dibujan muy bien. Cuando vas contra el rey, te acusan de una cosa y órale, ¿no? O pienso en los agentes de la policía que detienen una Ahí persona estás, ahí y estás. pasa no sé cuántas horas entre que fue detenido y de pronto es presentado ante la autoridad. Curiosamente, es un derecho, el debido proceso legal, que hoy, pleno siglo XXI, seguimos luchando por su vigencia y por su importancia. Ahí está, creo que, donde radica, porque es clave hablar de este tema. Doctora. Y es muy importante porque, bueno, una cosa, como bien decías tú, son las leyes y otra cosa son las percepciones sociales. Y especialmente en un ambiente de tanto miedo, porque lo que hay en el ambiente es miedo por la inseguridad, por la violencia, transmitir a la sociedad, ¿no?, que el debido proceso es la mejor garantía para la seguridad es muy difícil, porque estos discursos de la mano dura, del endurecimiento de las penas, son discursos que a veces suenan, digamos, como a impunidad o a laxitud, Claro. y son exactamente todo lo contrario. Lo que garantiza el debido proceso es que únicamente aquella persona que cometió realmente un delito sea el que esté en prisión y que no se encarcele un inocente. Pero en las percepciones sociales también es muy interesante porque tenemos en las encuestas, en la tercera encuesta de cultura constitucional que se levantó por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos salió ante la pregunta, siempre es una pregunta tradicional en estos temas, ¿qué cree usted que daña más a la sociedad? ¿Encarcelar a un inocente o dejar libre a un culpable? ¿Y qué salió? En esta tercera nos sale 42% más menos que creen que es más dañino dejar libre a un culpable, ¿no? Y el 47% encarcelar a un inocente. Entonces tienes una cantidad importante. Digo, nos puede Porque, sonar claro, parejo, pero no, es muy, muy grave, claro. ¿no? Porque Esta lo que está percepción. diciendo es, prefiero que paguen inocentes Exactamente. con tal de que no se nos escape nadie. Exactamente, esa es exactamente la percepción y nos dificulta muchísimo el transmitir a la sociedad, ¿no?, el romper esta barrera cultural y transmitir este mensaje de que el debido proceso no solamente pues, corresponde a los derechos humanos de las personas, sino, perdón que sea reiterativa, Sí. pero garantiza que solamente aquellos que comprobadamente realizaron una conducta son los que van a Ahora, estar en prisión. ministro, este tema, a lo mejor, bueno, creo que los que estamos aquí claramente estamos de acuerdo, pero hay una batalla de las ideas por este tema. Pienso, por ejemplo, cuando un político dice, es culpa del debido proceso que haya tanta inseguridad en las ciudades. Los detenemos y como no les podemos hacer nada, los tienen que soltar. O se enfrentan al crimen organizado y ¿qué quieren? Que les avienten rosas y entonces, no, los derechos de los delitos. Es decir, hay toda una narrativa contra esto que estamos platicando. ¿Cómo convencer a la opinión pública de esto que estamos diciendo, que nos ayuda a todos, que no es un tema, no es un manto de impunidad como de pronto se quiere construir? Hay toda una narrativa sin duda interesada que trata de generar, y lo peor es que lo logra, esta percepción de que la ineficacia de las autoridades se debe
a la Constitución, a los derechos, al debido proceso. En un Estado democrático y constitucional, la única forma en que se justifica el poder punitivo del Estado, el poder perseguir los delitos y castigar a quien los comete, es precisamente respetando todos los derechos de defensa. Si estos derechos de defensa, debido proceso, presunción de inocencia, etcétera, no se respetan, quienes estamos en peligro somos todos, porque todos podemos ser en algún momento... A cualquiera aquí sabiendo los detienen y nos... Todos podemos ser un culpable designado, todos podemos ser un culpable fabricado. Realmente un Estado eficaz, una policía preparada, unos fiscales preparados, no requieren la violación del derecho para ser eficaces. El gran reto de un Estado democrático es perseguir los delitos con eficacia, pero con absoluto respeto a los derechos. La única forma de avanzar hacia la paz y la concordia de la cual estamos urgidos todos los mexicanos es el respeto a la Constitución. Y creo que tenemos que coadyuvar todos a un cambio cultural de que entendamos que cuando se defiende el debido proceso, estamos defendiendo los derechos de todos. El tema de presunción de inocencia, sí. ¿Cómo aplica eso en los hechos? Porque de pronto lo vemos a lo mejor en este o en otro programa, que detienen a una persona y a diferencia de lo que ocurría hace unos años, no te dan el nombre, incluso en los espacios informativos decimos Juan N., y se le pone algo en el rostro para cubrir. Este es uno de los avances que se lograron con el asunto Florence Cassé. Una vertiente de la presunción de inocencia quiere decir que no puedes darle el trato de culpable a alguien antes de que tenga una sentencia. Y otra vertiente es que no puedes condenar a alguien si no hay prueba suficiente más allá de duda razonable. Entonces, estas son las garantías mínimas de cualquier proceso penal en cualquier país civilizado. Qué bueno que tocas este tema de las imágenes, porque ahí se ve claramente cómo efectivamente el caso Florence Cassé, aunque haya sido un caso muy impopular, que prácticamente fue unánime la condena de la opinión pública, salvo de algunos grupos interesados y conocedores de este tema, al final logró un cambio de paradigma. Hoy el debido proceso ya es una realidad en los derechos de todos los mexicanos y las autoridades más o menos tratan, al menos tratan y expresan que tratan de cuidar ese debido proceso, porque saben que si no es así, hay consecuencias. Porque además hay otro tema que me parece muy importante, reconociendo que vivimos un estado en donde sus capacidades policíacas de investigación y de persecución del delito son muy deficientes, pareciera que, bueno, como esto es deficiente, no respetemos el debido proceso legal porque van a dejar a mucha gente en la calle. Pero el incentivo para que esto se corrija es justamente poner muy alto el estándar del debido proceso legal. Cuando el juez dice, no, señor oficial del Ministerio Público o policía, lo que me estás entregando no es suficiente para que yo juzgue a una persona y la declare culpable, ahí lo que estás diciendo, ponte a trabajar. Y justamente, y no es casualidad, por eso está la atención puesta desde muchos sectores serios, que cómo le hacemos y trabajando con la policía mexicana. Nos urge arreglar ese tema, ¿no? O sea, no lo podemos dejar de a ver si solitos un día entienden cómo se hace. O resulta que el otro sistema, el de la tortura, el de la discrecionalidad, el uso de la fuerza del Estado, nos resuelve, ¿no? Que de pronto hay una tentación autoritaria, es decir, a mí no me digas ni cómo, mientras me devuelves, no quiero saber, mientras me regreses la tranquilidad. Y eso es peligrosísimo. Claro, y por eso es que los medios de comunicación tuvieron pues este cambio tan importante a raíz del caso de Florence Cassé, que fue muy relevante porque durante muchísimo tiempo se exhibió a mucha gente que pues después podía salir inocente, ¿no? O no tener absolutamente ninguna responsabilidad en el asunto, pero justamente por el efecto corruptor que señala la sentencia, es imposible además llegar a conocer la verdad. Y el hecho, por ejemplo, de exhibir a alguien en los medios de comunicación como un secuestrador, un responsable, deja una impronta en las personas que no se borra, por mucho de que, además de que no lo hacían los medios, salir diciendo después fue declarado inocente, la gente ya no se lo cree, porque esta visión y este efecto que tiene la exposición a los medios y el claro señalamiento de alguien como responsable ya no se puede borrar. Ahora, pero además hay algo bien importante a raíz de lo que tú decías, Mario.
no olvidemos que cuando era uso generalizado la violación del debido proceso, la tortura que todavía no se ha abatido y la violación del derecho en general en los procesos penales sin consecuencia, no teníamos más seguridad, no teníamos un mejor país en ese tema. Lo único que se lograba es lo que ya se ha dicho aquí, que las policías no tuvieran ningún incentivo para hacer su trabajo y respetar la Constitución. Claro, aquí el chiste es cómo metemos el acelerador, no la reversa. Es decir, el chiste es cómo le hacemos para manteniendo este proceso, porque además, lo hemos dicho aquí, cuando una autoridad viola el debido proceso, está afectando a la persona detenida, pero está afectando también a las víctimas. Claro. Porque está comprometiendo todo el proceso, está probablemente deteniendo a quien no debería detener, Está creando nuevas víctimas y dejando impunes a los verdaderos responsables. Y por eso también es un tema, un derecho que está tan ligado a otros que están vinculados con este, que es justamente el tema de presunción de inocencia, prisión preventiva, arraigo. Todos estos acaban conectados de una forma casi indisoluble. Por ejemplo, el tema de prisión preventiva, ¿no? El tema de tener un país que todo se pretendía resolver con la cárcel. En el viejo sistema inquisitivo, pues había el chiste cuando estabas estudiando Derecho, de cuando estás aprendiendo, que al Ministerio Público no se le niega nunca, como si fuera a ser juez, ni un vaso de agua, ni una orden de aprehensión. Porque el juez se ponía incluso en riesgo profesional, regándola, dejando en libertad a una persona que luego se comprobaba, por algún medio, que era culpable. ¿No? Entonces, Claro. para evitar eso, más vale pase usted por acá y luego vemos que ahora, se investiga. pero en ese punto, ministro, ¿cómo se ve desde la Corte, por ejemplo, este tema, cuando hay la sensación, que vuelvo un poquito a lo que decíamos, pero cuando se insiste de por qué hay tantos asaltos en la Ciudad de México? Porque los detenemos y los sueltan, o porque con que hagan la reparación del daño les otorgan el perdón o un arreglo y entonces ya no van a la cárcel y eso genera. Es decir, ustedes escuchan también estas voces, escuchan, por supuesto, una sociedad que tiene este hartazgo, que además me parece un hartazgo fundado. El problema es cuál es la explicación que te dan frente a ese hartazgo y en función del diagnóstico que te dan, cuál es la exigencia. Por eso es tan delicado, porque el diagnóstico te puede llevar a un endurecimiento y una pérdida de derechos o te puede llevar a un fortalecimiento de instituciones y fortalecimiento de los derechos. ¿Cómo ven ustedes este tema? Yo creo que lo primero que habría que decir es que no hay ninguna estadística ni estudio serio que acredite eso. Muchas autoridades lo dicen, pero sin ninguna prueba que acredite esa ineficacia en la que incurre. Y por el otro lado, los sistemas penales avanzados generan una prisión preventiva excepcional. Solamente en casos muy particulares, cuando hay el riesgo de que se fugue de la justicia, de que pueda destruir pruebas, que en estos casos, de conformidad además con la Convención Americana de Derechos Humanos, son los casos en que se justifica que una persona esté detenida mientras se dicta sentencia. De lo contrario, es una condena adelantada sin sentencia, es una enorme injusticia social, porque además la mayoría de los mexicanos y mexicanas que están en prisión preventiva no tienen sentencia y son aquellos que pertenecen a las clases más vulnerables, más desprotegidas. Como siempre, es una justicia de élite que beneficia a quienes pueden pagar buenos abogados y que perjudica a todos aquellos que son la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Yo creo que no podemos nosotros permitir esta situación. Eso también genera hacinamiento en las prisiones, violación de derechos humanos y también resentimiento y hartazgo social. Claro. Bueno, sí quería agregar algo. No, completamente de acuerdo con el tema de la prisión preventiva y creo que, bueno, es muy fácil repartir responsabilidades cuando hay un problema tan grave y que constituye una demanda social tan sentida como la inseguridad. Entonces, echarle la culpa al nuevo sistema cuando ni siquiera se le ha dado la oportunidad, digamos, de funcionar en su plenitud y cuando además no tenemos estadísticas, pues es muy sencillo. Lo que tenemos que generar y pedir como sociedad es que se generen capacidades reales de investigación en las policías. Es que ahí, en esa capacidad a la que realmente creo que no se le invirtió en el tiempo que se dio para que entrara en vigor exactamente la reforma en materia de justicia penal, a eso le tendríamos que estar apostando. Y que ¿no? esto pasa, evidentemente, lo que dice la doctora, por darles recursos, porque luego también le pedimos a los peritos, le pedimos a los policías
que hagan un trabajo para el cual no les dieron ni la capacitación ni los instrumentos y que los ponemos también en una situación de franca desventaja para hacer su trabajo. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema que a mí me encanta. Mire, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces he escuchado? Aprobaron una ley los diputados que tiene que ser reglamentada, una ley secundaria, y vence el plazo, y como ellos hacen las leyes, pues no pasa nada. Y ahí dejan correr, bueno, de los creadores, si fuera una película diríamos, de los creadores del reloj parlamentario, sí, estos que pueden detener el reloj y puede ser viernes, pero si ellos dicen que es martes, sigue siendo martes, ¿no? Esta máquina del tiempo que les ha permitido históricamente a los legisladores brincarse los plazos que ellos mismos aprobaban y luego sin sanciones. Eso también ya está cambiando, ya tenemos efectos concretos. Vamos a platicar de la ley de medios y otros temas que están en la agenda. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y lo decíamos antes de irnos a la pausa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba cuando de pronto en las leyes o los legisladores simplemente dejaban lagunas, dejaban temas que tenían que abordar y no lo abordaban? Y que hoy ya es un tema donde la Corte interviene. Me viene a la mente, pero ahorita me decían que no es el único caso, que hay muchos y ahorita nos vamos a revisar. El caso, por ejemplo, de la ley de publicidad oficial, ¿no? Un tema que ahí estaba, que lleva artículo 19, entre otros actores, a la Corte y que la Corte le pone un plazo al Congreso para legislar, que vence, por cierto, en unas cuantas sesiones, porque termina en abril el periodo. Todavía no tenemos ley, con mucha controversia. A ver, ¿qué pasa en esos casos y cómo llegamos a que la Corte se convierta en un actor que le diga al legislativo cuándo tiene que hacer su chamba, cuándo tiene que dejar de dar largas horas? En la Constitución hay ciertos artículos constitucionales, no son pocos, que establecen la obligación del legislador de expedir una ley reglamentaria en determinado plazo. En este caso, no se expidió la ley reglamentaria en el plazo establecido por la Constitución y la Corte dicta por primera vez una sentencia de amparo en la que, primero, establece que es procedente el juicio de amparo por una omisión legislativa, cuando el Congreso no cumple con su obligación de legislar una materia en el plazo que le ordena la Constitución. Y segundo, que hay un interés legítimo de las organizaciones que cuidan ese tipo de derechos que tienen que ver con la legislación para acudir al amparo. Y adicionalmente establece una orden al legislador para que legisle en un plazo establecido. Esta es una sentencia que es un parteaguas en el derecho constitucional mexicano, porque por primera vez se convierte en justiciable a través de un amparo este tipo de omisiones de no cumplir con lo que la Constitución establece, y lo hace todavía más relevante por la materia de la que se trata, la publicidad oficial, que es una materia extraordinariamente relevante e importante para la libertad de expresión. Ahora, ese es el caso más visible, pero hay varios. Mira, yo tengo una historia y quisiera referirla aquí de terror, o sea, de terror por las consecuencias que ha generado, y voy a dar fechas muy precisas para que se entienda. En 2005 se reforma el artículo 18 constitucional para establecer un sistema especializado de justicia para adolescentes. Es un tema, digamos, complejo y profundo, pero lo que pretendía básicamente esta reforma constitucional era que los adolescentes que cometían delitos tuvieran un sistema especializado que pudiera, por un lado, tener prevención, pero por otro lado, tener toda una lógica que los alejaba de las circunstancias del delito, que promovía medidas de internamiento como último recurso, en fin, ¿no? Que cumplía los altos estándares internacionales. Se publica en 2005. La historia es muy tortuosa, pero ahí hay una omisión en el transitorio de señalar un plazo para la federación. En 2008 no teníamos todavía una ley federal para los adolescentes en conflicto. 3 años después no había nada, y entonces la Suprema Corte, mediante una tesis, dice pues que juzguen a los adolescentes que comiten delitos federales los tribunales locales, que ya tenían sus tribunales locales. En 2009, ¿sí?, se reforma el transitorio de la Constitución y se le da 1 año a la Federación para que expida la ley. La ley en vigor es de 2016. Tenemos 11 años, y aquí permítanme decirlo claro, de impunidad, porque había, digamos, una indeterminación jurídica. No teníamos ley, pero sobre todo no tenemos ley y no teníamos sistema federal de justicia para adolescentes. Entonces, si nosotros tenemos en consideración que esto fue
en 2005 y después viene todo el despegue de la violencia y los casos de los adolescentes en conflicto con la ley penal que fueron muy mediáticos, podemos entender, ¿no?, las consecuencias que tiene una omisión legislativa de esta naturaleza, que es pues que delitos de orden federal los juzgaran tribunales locales, ¿no?, muchos de los cuales hacían una muy buena labor, pero muchos de los cuales preferían voltear para otro lado. Había falta de seguridad jurídica para los adolescentes, en fin. Y uno de los pilares, además, que nos marcan las normas internacionales para tratar en esta materia es trabajar en la prevención, y este sistema es encaminado justamente a eso, ¿no? Privilegia cierto tipo de medidas para evitar que inicien una carrera delictiva a los jóvenes y que bueno, una vez que la han iniciado la puedan continuar. Yo creo que el resultado de lo que estamos viviendo hoy en buena medida en materia de seguridad tiene que ver con esta omisión legislativa muy grave que nos tuvo 11 años sin una legislación. Y bueno, pues ahorita tenemos apenas 2 años con una ley que tendríamos que tener desde 2005. Yo creo que es un caso, esta sentencia, otra vez, importantísimo en la historia constitucional del país, ¿no? Ya me gusta hablar de las sentencias como la historia constitucional, pero es importante porque va marcando... ¿Por qué crees que es tan importante? Justamente por esto, porque hablamos mucho de las responsabilidades de las instituciones, lo que deben de hacer, y de repente tenemos algo tan sencillo como esto, un legislador que deja de hacer su trabajo. Porque además, en una de las varias tesis que hay al respecto en la Corte, hay una que dice, cuidado, una omisión legislativa no es una laguna legislativa, porque ha habido quien ha querido poner, pues es lo mismo, ¿no? Cuando el derecho no regula algo, hay por casos o circunstancias específicas que se van, son lagunas que tienen formas de ser resueltas justamente a través de interpretación. No es lo mismo cuando hay una clara omisión, una clara obligación no cumplida por parte del legislador. Con consecuencias ahora para los legisladores. Claro, bueno, una vez que la Corte dice, pues allá tú si no lo haces, ahí están los presidentes municipales. Después hay recursos particulares de inejecución de una sentencia de la Corte. Y ya hemos visto con algunos delegados. Sí. Pueden perder hasta el trabajo, pueden incluso tener alguna sanción de otro tipo. Pero en ese sentido el problema es que apenas lo estamos abriendo. Siglo XXI. Un tema que llevamos colgados toda la historia moderna del país. Esto aplica, por ejemplo, para nombramientos, es decir, en los casos donde vencen, porque lo hemos visto, consejeros del INE, hemos visto que de pronto pues tendría que haber INAI, en fin, muchas posiciones que de acuerdo al marco legal tendría que haber un nombramiento y no hay. No es un tema que haya llegado a la Corte, y yo no quisiera adelantar criterio porque es una cuestión que cuando llegue un caso específico tendríamos que analizarlo y tomar una decisión. Simplemente quiero señalar algo a propósito del caso tan grave que decía Mónica. ¿Qué hubiera pasado si la Corte hubiera tomado una decisión como la que tomó con la ley de publicidad oficial en el caso de justicia para adolescentes? Sí, tendríamos el sistema... Tendríamos un sistema muy distinto y quizás tendríamos un país con un ánimo en el tema de seguridad y de esperanza para los adolescentes muy distinto. Es decir, lo que hacemos o no hacemos los tribunales, en particular la Corte, sí tiene consecuencias y sí trasciende a la vida de la gente y sí trasciende al país que queremos y al país que somos. ¿Puedo poner otro ejemplo sobre la mesa muy rápido? Porque también estos tiempos electorales han sido relevantísimos. El artículo 134, que establece responsabilidades clarísimas para los servidores públicos de lo que no pueden hacer como propaganda política u oficial, que tiene obviamente consecuencias muy importantes en temas electorales. Claro, la cancha pareja. Establece la famosa cancha pareja, establece ahí simplemente una obligación genérica de lo que no pueden hacer, pero queda que el legislador justamente tenga que regular, tenga que hacer una ley específica. Y el INE, pues por lo menos desde las elecciones del 2006 para acá, pues él ha vivido pidiendo que por favor se regule el tema. Incluso hace unos meses, ante la falta de una ley específica, el INE, utilizando su facultad regulatoria o reglamentaria, no es lo mismo, trató de hacer justamente un acuerdo en donde se normaba, se regulaba justamente el artículo 134, que desafortunadamente el tribunal le dijo, no puedes tú regular esto. ¿No? Pero ahí tenemos otro tema, y entre muchos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y casi si revisamos campo por campo habrá algo. Sí, habrá omisiones. Y creo que tiene que ver con una cuestión muy importante que es este sistema de pesos y contrapesos
vinculado con la división de poderes. Porque sí creo que estamos tocando el tema de la impunidad, y ¿a qué me refiero? El legislador, ¿no?, tiene una obligación, porque hay una obligación constitucional, que no tiene una sanción, y entonces porque además la Corte no está diciendo que legisle en un sentido. No, de ninguna manera, que cumpla con su obligación, dándole total libertad, dándole total libertad al legislativo para que cumpla con su función, pero obligándolo a cumplir con esta función, que además curiosamente él mismo se impuso, porque quienes señalan los plazos, ¿no?, es el propio legislativo. Entonces creo que es una sentencia muy, muy relevante, que hubiéramos tenido en algunos casos, creo que antes, y que va a ser muy útil. Este tema, nada más para entender, implica que, bueno, primero hay un reconocimiento ahí, evidentemente, de las organizaciones, que se les reconoce que tienen esta posibilidad de presentar, ¿no?, de llevar el tema. Pero esto implica que cada caso particular tiene que ser llevado a la Corte. O sea, tiene que tener el proceso cada caso particular. Sí, para que la Corte pueda intervenir, requerimos un caso. Pero este precedente es muy importante. Por ejemplo, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tengo entendido que ya promovió un amparo por omisión legislativa en materia de la reforma laboral. Entonces se abre un camino para que los ciudadanos puedan exigir a sus legisladores que completen el marco constitucional que la propia Constitución exige. Sí, tiene un efecto pedagógico, que es lo que mencionaba el ministro al principio, ¿no? Bueno, esperemos que los legisladores se cuiden un poco más, ¿no?, de respetar los plazos. ¿Qué pasa si no respetan? Si, por ejemplo, el 30 de abril no hay ley de publicidad oficial. Esta pregunta me la han hecho con mucha frecuencia y yo he tratado siempre de apelar... No me voy a aplicar la del debate, pero se nos acabó el tiempo. ¿No? El tiempo aquí Julio Patán nos regala minutos. El tiempo... No, lo que yo he dicho, y voy a reiterar hoy, es que tenemos que caminar hacia un cambio cultural. Es decir, cuando hay una sentencia de la Corte, lo que tenemos que apelar es que la sentencia se cumpla. La Cámara de Diputados, no me voy a meter a discutir el contenido de la ley, porque no fue materia de la sentencia, ya aprobó una minuta, está en el Senado de la República, donde están haciendo su trabajo. Veremos qué pasa si el 30 de abril hay o no hay ley. Yo creo que si queremos avanzar hacia un Estado democrático serio, se tiene que cumplir con la sentencia de la Corte. Si esto no fuera, habría que analizar las variables del caso concreto. Obviamente la Corte tiene una atribución en la Constitución para poder destituir y consignar a los servidores públicos que incumplen una sentencia de amparo. Pero esto no es simplemente mañana vamos a destituir al Senado. No se trata de eso, porque habría que analizar cada caso concreto en donde se generó el incumplimiento realmente. Aunque sí es un tema que va a ser un desafío. Por supuesto. Porque si no pasa nada, pues entonces ya vieron el caminito. No, si no pasa nada, tendrá que haber consecuencias. Pero me refiero, no necesariamente es que la Corte va a entrar en un esquema donde mañana no hay Senado. Mañana no hay Senado o no hay Cámara de Diputados. Pero muchas veces hay que analizar el caso. Aquí ya hubo una Cámara que cumplió. Hay otra Cámara que está haciendo ciertas cuestiones que habrá que analizar en el momento. Por ejemplo, hubo un precedente que tuvimos del Estado de Jalisco en que la Corte destituyó al presidente de la mesa directiva y al secretario de la mesa directiva. Tendríamos que ver el caso. Yo estoy optimista, que creo que la sentencia de la Corte se va a cumplir, pero tenemos que avanzar un esquema en donde las sentencias de la Corte se cumplan por una cuestión de responsabilidad y de cultura ética. En muchos países con sistemas jurídicos más desarrollados, los tribunales constitucionales no tienen facultad para destituir a las autoridades, pero se cumplen. ¿No? Incluso en Estados Unidos de América vemos como un presidente como el que tienen allá respeta las decisiones de todos los tribunales y de todos los jueces, no solo de la Suprema Corte. Es un tema cultural que creo, por eso yo siempre he apelado a que se cumpla la sentencia, no a meternos en un tema de qué pasa si no se cumpla, porque creo que cuando se llegue el supuesto habrá que platicar. Pues ya lo estaremos platicando. Ya lo estaremos platicando. Pase lo que pase, lo platicamos. Así es, Mario. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Se nos quedan algunos temas que espero podamos retomar muy pronto. Gracias, doctor. Gracias, ministro. Gracias, Mario. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más aquí en la Agenda Pública, en este programa especial. Nos vemos la próxima.